Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, ando algo confundida y la verdad me pregunto, a veces cometemos muchos errores cuando hablamos. Por ejemplo, mucha gente dice, dijiste, véntrese, sálgase para afuera, trajiste, hayan, hubieron. No, pero ¿saben qué? La clase del día de hoy me puede servir para arreglar todos esos errores que se cometen tan usualmente en nuestro lenguaje y se atropellan, y también para aclarar unas dudas y así poder hablar bien. Espero que el profe Juan Carlos no llegue tarde. Hoy es un día fenomenal. Miro hacia el cielo y empiezo a soñar con un futuro mucho mejor. Seré lo que quiero ser, lo vas a ver. Y que sí, camino al amor. Hola Sara, Hola, profe. ¿cómo estás? Pues me cogiste un poquito como pensativa, Sí, ¿qué pasa? porque me pregunté, a veces cometemos muchos errores o se cometen muchos errores al hablar. Como por ejemplo se dicen dijiste, trajiste, véntrese pa' dentro, Sálgase para afuera. sálgase para afuera. La verdad, no quiero que nuestro idioma, nuestro lenguaje se atropelle de esa forma. Y por eso yo quiero que esta clase de hoy la aprovechemos al máximo para poder, como, no sé, poder resolver todas esas dudas que tenemos y obviamente que no nos quede ningún Bueno, Sara, error y nuestro lenguaje sea Entonces el la mejor. clase de hoy sería ¿cómo se dice? Bueno, ¿Listo? Vamos a titularla ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Listo? Pues bien, Sara, realmente en nuestro uso cotidiano utilizamos expresiones incorrectas, a veces frases no propiamente bien expresadas o bien dichas, y esos vicios del lenguaje pueden presentarse por tres aspectos que siempre pues en nuestra clase de lenguaje los vamos a tener Muy ahí presentes. presentes. Y son en los vicios del lenguaje se van a presentar unos fenómenos pragmáticos, sintácticos o semánticos. ¿Listo? Siempre vamos a encontrar de pronto por ahí expresiones que tienen que ver desde el orden pragmático, que no están bien dichos, o desde el orden sintáctico o desde el orden semántico. Entonces, para eso, para poder entenderlo, tenemos que saber también que entre los vicios del lenguaje están unos fenómenos que se llaman, por ejemplo, los vulgarismos, los extranjerismos, los solicismos, pleonasmos, las muletillas también. Son muy utilizadas las Son muy muletillas. comunes, pues hoy en día, incluso yo también las utilizo. Tenemos los vulgarismos, ya te había dicho, ¿cierto? Los vulgarismos pueden ser de dos clases, extranjerismos o idiotismos. Bueno, profe, como el tema del día de hoy es cómo se dice, vamos a ver una historia bastante particular que nos va a enseñar, profe, a saber conjugar la palabra que también no creo que mucha gente comete esos errores, el deque, el dequeísmo. Dequeísmo, Aquí como les va para siempre. que aprendan. El Medio Oriente no siempre fue ese lugar golpeado por las más terribles guerras y múltiples veces intervenido e invadido por la dudosa fortuna de estar asentado sobre un mar de petróleo subterráneo. En el origen del tiempo, allí nació la civilización. En medio de diferentes lenguas, rutas comerciales, artes y piedras preciosas, se gestaron muchas historias.
Veamos una de ellas, pequeña, pero con un gran contenido idiomático. Chévere, chévere, qué hermosa. Mira esta tela. ¿Sabías que el sultán está cortando la cabeza a las mujeres porque cree que todas somos infieles? Claro que lo sé. En todo el reino no se habla de otra cosa. Tengo miedo de que me corten la cabeza. Creo de que el sultán ha enloquecido. ¡No! ¿Cómo que no? Ese comportamiento no es normal. No hay duda. El sultán ha enloquecido, pero eso no te da derecho a tratar el idioma de esa manera. Pero ya que dije, Dijiste, creo de que el sultán ha enloquecido, y la forma correcta es, creo que el sultán ha enloquecido. La preposición de sobra. Estás cometiendo el típico error del dequeísmo. Ahí están, mujeres mías. No se me escaparán. Vimos al sultán, profe, ¿será que les va a cortar la cabeza? Esperemos a ver qué sigue, pero es muy importante, profe, aclarar eso del dequeísmo. El Mucha dequeísmo. gente lo utiliza. Como decía la nota, muchas veces el de sobra. Entonces podemos decir sencillamente, me van a mochar la cabeza porque, ¿qué era lo que decía? No sé muy bien, ay, se me olvidó, se Bueno. me olvidó. Pero igual, profe, es muy importante reiterar eso porque, mire, como atropellamos el idioma como de una forma tan inapropiada y suena mal cuando lo vamos a decir, aunque hay ocasiones que sí se utiliza bien. Eso lo vamos a ver en la segunda parte, en qué ocasiones sí se puede utilizar Sí. el deque. Bueno, entonces ahorita te explico sobre los vulgarismos y sobre los barbarismos, que son Perfecto. también vicios del lenguaje. Perfecto, profe. Entonces vamos a irnos a nosotros a una primera pausa, pero cuando regresemos, obviamente, vamos a aprender muchísimo más porque este tema es muy interesante. Ya regresamos. Esto es mi clase. Y regresamos a mi clase. Hoy vamos a aprender a hablar, sí señores, para que ustedes no atropellen el idioma, para que cuando se sienten con alguien a conversar, obviamente digan, bueno, ¿usted por qué habla tan bien? Porque vio mi clase y supo qué es lo que sí se debe decir y lo que no se debe decir. Bueno, profe, ahora sí entremos en materia. Listo, Sara. En el orden de lo pragmático, muchas veces escuchamos a las personas, es el uso. Pragmática tiene que ver con el uso y la situación del contexto comunicativo. Y muchas veces escuchamos hablar personas o decirse cosas tan inapropiadas como éntrese para adentro o Súbase para "Haiga", arriba. o vieron, y entonces uno se extraña y uno dice, tanto esfuerzo hemos tenido para que los estudiantes, para que las personas no vuelvan a decir hubieron, y uno no cree que de pronto esa palabra esté tan aceptada por una comunidad que más adelante hasta la Real Academia nos acepte ese vocablo. Pero bueno, en la medida de lo posible vamos a luchar contra el bien hablar, el buen hablar, ¿listo? Entonces, entre el orden de lo sintáctico ya serían las palabras que se agregan o que están en desorden en una oración, que están desorganizadas sintácticamente o que se le agregan algunas proposiciones. Por ejemplo, era el caso del dequeísmo, ¿cierto? Que a veces el de no es... Sobra. Sobra o alguna cosa. Y desde el orden semántico es que muchas veces expresamos o decimos algo y no fuimos muy claros con lo que queríamos decir. ¿Listo? Entonces, entre tantos vicios del lenguaje están los vulgarismos. Y que quede muy claro su definición, porque vulgarismo es según la RAE, es un dicho o frase especialmente usada por el vulgo. Es decir,
se considera una expresión de menos prestigio usada por las personas menos instruidas, por gente sin estudios, campesinos o analfabetos. Eso no quiere decir que sean vulgaridades. ¿Listo? Tenemos un ejemplo ahí, profe. Los vulgarismos, sí. Los vulgarismos pueden ser, por ejemplo, fuimos, Por Dios. fósforo, fósforo. Son vulgarismos. Y agüelo, diligencia, redundancia, vasenillas, ¿cierto? Es vacinilla, ¿listo? Y unas palabritas que también carecen de otros fonemas, por ejemplo, asolapado. Asolapado, pues, es un vulgarismo. Hay otros, amarrado, onde, trajero, ¿listo? Entonces, estos vulgarismos son usados por gente del común que no han tenido pues una preparación culta o de estudios, y por eso podemos llamarlo vulgarismo. Los barbarismos pueden ser de dos clases: extranjerismos o salvajismos. Y resulta que el concepto de barbarismos viene del latín bárbaro, que significa persona extranjera. Entonces, por eso utilizamos también extranjerismos. O también es un sinónimo de salvajismo, ¿cierto? De salvaje. Bárbaro, salvaje. Entonces, entre los extranjerismos vemos palabras del anglicismo, o sea, de las voces del inglés. Por ejemplo, ok, bye, o este que es oh my god, ¿cierto? Ah, sí, OMG, oh my God. Entonces, no, lo expresamos, lo decimos como creemos que se escribe. Pero entonces, las voces del inglés, tenemos el anglicismo, tenemos también italianismos. Un italianismo es ciao, sí, el ciao, y los galicismos, que son voces del francés, por ejemplo, debut o premier. ¿Listo? Son palabras que nosotros hemos tenido que utilizar para poder decir algo. Sí se aceptan, pero la idea es que en esta clase también hagamos uso de nuestro listado de palabras del español, que son propias, ¿listo? Para que, por ejemplo, en vez de decir, hoy tengo un show muy bueno en la noche, podemos decir, hoy tengo un espectáculo muy bueno esta noche. Sería extranjerismo, show. Entre estos barbarismos encontramos palabras mal escritas, mal acentuadas o expresiones defectuosas. Y estas son los salvajismos. Por ejemplo, juites o pexi, por decir Pepsi. O entonces, o déntrese. ¿Listo? Sí. Déntrese. Entonces, esos son salvajismos. El que hacen déntrese parte sí es... del barbarismo. Se escucha mucho. Déntrese es como decir, usted va de salida o de entrada. ¿Listo? Entonces nunca lo vamos a poder utilizar el déntrese. ¿Listo? Entre otros vicios del lenguaje, hay una cantidad, Sara. Pero más adelante vamos a seguir conociendo, profe, porque la idea de esta clase es que quedemos muy claros y aprendamos obviamente a hablar y saber qué es lo correcto y obviamente lo no correcto. Es momento de hacer nuestra nueva pausa, pero antes quiero invitarlos a todos ustedes para que se conecten ya mismo con nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Mi Clase, en Twitter e Instagram como @MiClaseTV. Ya regresamos, esta es Mi Clase. Y regresamos a Mi Clase. ¿Cómo se dice? Sí, señores, ese es precisamente el tema del día de hoy, porque vamos a sacarlos a ustedes unos tesos para que aprendan a expresarse y para que no atropellemos el lenguaje, que el español es muy bonito, profe, y que una persona sea tan mal hablada, eso como que muy da un amplio, poquito de muy completo calofrío. también es el español, Sí. ¿cierto? Entonces, entre los vicios tenemos la anfibiología, el idiotismo, el solecismo, el pleonasmo y la coprolalia. ¿Listo?
Pero entonces te voy a dar algunos ejemplos de cada uno para que podamos definirlo con esos ejemplos. Perfecto. Por ejemplo, este de anfibología es zapatos para hombres de cuero. Siempre nos va a dar un doble sentido porque ¿qué fue lo que quiso decir? ¿Hombres de cuero o zapatos de cuero para hombres? ¿Listo? Entonces, así quedaría definida la anfibología como una expresión que consiste en el doble sentido y la manera de hablar puede dar a más de una interpretación. Ahora, el idiotismo. El idiotismo es, déjeme que le diga. Déjeme que le diga. Es un idiotismo porque consiste en el modo de hablar contra las reglas normales, ordinarias de la gramática, pero propio de una lengua. ¿Listo? Por ejemplo, otro ejemplo del del idiotismo, míreme a los ojos. ¿Listo? Entonces, estos están incumpliendo con unas normas ordinarias de la gramática. Cállese la boca. Es como muy lógico. No míreme a los ojos, exacto. Muy Entonces, redundante. por eso viene de la palabra Idiotismo. idiotismo. Son expresiones idiotas que de pronto caemos en ellas. ¿Listo? El solecismo. El solecismo son expresiones defectuosas que utilizamos a la hora de expresarnos. Y un ejemplo es el hubieron o el haiga, que ni siquiera sé cómo se escribe, creo que se escribe así. ¿Listo? Entonces, hubieron por el hubo y el haiga por el haya, ¿verdad? No sé de dónde salen estas ¿Quién expresiones. inventaría ese aiga, Dios mío? No bendito? sé por qué. Sí, son expresiones usuales de una comunidad que se van expandiendo y que nos vamos... Hay gente que se apropia de eso, cree que nos está vamos bien apropiando de eso. decirlo. El pleonasmo son repeticiones innecesarias. Un pleonasmo que se utiliza mucho, hagan un resumen breve, ¿cierto? Sí. Entonces, Ya hablando de resumen, ya sabemos que es algo corto. o un aguacero torrencial, ¿cierto? Son pleonasmos. El mejor ejemplo para esta expresión es éntrese para adentro, Súbase o para arriba. sálgase para afuera o súbase para arriba. ¿Listo? Y la coprolalia, que ya es un vicio, pues el problema no es decirlo, sino que no sabemos utilizar muchas veces los contextos para poder decir algo con estas palabras. La coprolalia quiere decir las palabras soeces. ¿Listo? Entonces, las palabras que podemos entenderlo como vulgares, pero que son vulgaridades, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, estas serían las de muchos vicios del lenguaje. Aquí te presento algunas. Te doy más ejemplos. Pero me los puede dar ahorita, profe, que veamos la segunda parte del sultán. ¿Será que le van a cortar la cabeza a esta pobre mujer? Si sigue hablando así, yo creo que sí. Bueno, aquí vamos a continuar con esta historia. Ahí están, mujeres impías. Supongo que ya saben de vuestro destino. No se me escaparán. Por Alá, señor, piénselo mejor. Estoy segura que no todas las mujeres somos infieles. ¡Que no! ¿Y ahora qué dije? Señor, córtele la cabeza. No se dice, estoy segura que no todas las mujeres somos infieles. Se dice, estoy segura de que no todas las mujeres somos infieles. Pero ¿quién te entiende? Malo si uso el de que y malo si no lo uso. Yo ya no sé qué hacer. Está bien, te voy a enseñar una forma adecuada para que aprendas a saber cuándo se dice el de qué y cuándo no. La clave es convertir la oración en pregunta. En este caso, por ejemplo, sería ¿de qué estoy segura? Si la pregunta incluye de qué, entonces la oración incluye la preposición de. En el primer caso, la pregunta sería ¿qué cree? Como no incluye la preposición de, la frase resultante quedaría creo que el sultán está loco.
No puedo cortarle la cabeza a alguien que ha explicado tan claramente la solución a este problema, del dequeísmo y la dequefobia. Además, debo reconocer, cada quien verá si es fiel o no. Por muy sultán que sea, no tengo el derecho de decapitar a nadie. Debo reconocer que he estado un poco loco. Y se salvó, profe, de que le Entonces, cortaran la cabeza. Mire qué tan importante saber cuándo se usa y cuándo no. Ahí nos dieron un tipcito. Si se hace la pregunta y se responde de que, ay, sí, está bien. O el que también O con el qué. pregunta, que si usted empieza a responder con el qué, entonces se obvia el de. ¿Listo? Bueno, profe, teníamos más vicios del lenguaje. Podemos decir otro para que ya nos quede como más claro este tema. Bueno, Sara, lo más importante para no cometer estos vicios del lenguaje es tener un oído muy agudo, pero ese oído se instruye y se educa con la lectura. Entonces usted debe leer mucho y debe estar muy segura a la hora de expresar o a la hora de decir alguna cosa. ¿Listo? La cosa también es un vicio del lenguaje, el cosismo. Muchas decimos, te tengo que decir una cosa, te tengo que decir, utilizamos mucho la cosa para poder decir y Una cosa reemplazar nos lleva a la otra. realmente lo que queremos decir. Entonces, le recomiendo mucho, Sara, que usted a la hora de escuchar estas expresiones o dichos en el común, siempre usted se haga la pregunta si realmente está bien dicho o no y que usted se dé su respuesta. Y leer mucho, que eso nos va a ayudar a tener un léxico bastante amplio para no llegar a cometer los errores que en mi clase les mostramos. Es hora de despedirnos. Gracias por habernos acompañado una vez más. Nos volvemos a encontrar, obviamente, para seguir aprendiendo y divirtiéndonos, porque Antioquia es la más educada y estudiar sí vale la pena. ¡Chao! Y es la más educada. Gobernación de Antioquia.